al 22. Continuamos, que ya hacía tiempo, con nuestra serie respecto al Evangelio de Marcos. Amén. Marcos capítulo 2. Y vamos a leer del 18 al 22. Amén. 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 ¿Lo tenemos? Amén. Que el Señor purifique nuestros labios para traer su bendita palabra. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Amén. A su bendita palabra. Amén. Preciosa escritura, Sí, Señor, amén. como siempre. Amén. Amén. Previamente a este acontecimiento, nos encontrábamos justamente en casa de Leví, en casa de Mateo. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. El cual fue reclutado en su puesto de trabajo. Mateo, recaudador de impuestos, pero estando en el banco de los tributos, a un recaudador de impuestos, el cual estaban mal vistos por todos, ya lo estudiamos en su momento. Jesús, a todo aquel que nadie quería, Jesús, a todo aquel que todo el mundo despreciaba, aquel que todos despreciaban, a este que nadie miraba con buenos ojos, por cuanto era aliado de Roma y enemigo de Israel. A este Jesús miró. Amén. Y a este que Jesús miró, lo reclutó y le dijo: sígueme. Y al instante dejó su oficio a precio de enemistarse con Roma, porque no era un trabajo cualquiera, un trabajo al cual no podía regresar, y siguió al Maestro. Amén. En agradecimiento y en alegría por fijarse en quien nadie se fijaba, dice la Escritura que Leví, que Mateo, invitó a Jesús a su casa. Y dice que le hizo un gran banquete. Y en ese gran banquete, el cual era público, no era privado, no estaban a oscuras, para que nadie se diera cuenta, vinieron los detractores de turno a criticar y a decirle que un montón de cosas. Y es allí donde nuestro Señor Jesús dio una gran lección diciéndoles: no es el sano el que tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Amén. El Señor les dijo: tenéis que entender que no he venido por justos, sino por pecadores, Amén. los cuales necesitan arrepentimiento. Y justamente este texto que hemos leído hoy es el que le sigue a este que estudiemos el otro día. Independientemente de que nuestro texto de hoy se encuentre en continuación inmediata al banquete en casa de Mateo, o hayan pasado algunos días, es irrelevante, porque el hecho es el siguiente: este acontecimiento, como ya he dicho, fue público, y todo el mundo se enteró que Jesús comía en esa época con Mateo y con pecadores y con gente necesitada. Es por eso mismo que ellos mismos, los discípulos de los fariseos y los de Juan, nuestro texto comienza con esta pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ellos conocían que no ayunaban en esos momentos y por eso vienen a preguntarle esto sobre el ayuno. ¿Quiénes fueron a preguntarle? Como ya hemos dicho, por un lado tenemos a los ya populares miembros de la discordia y del criticar por deporte de aquel tiempo. ¿Quiénes eran? Los fariseos. En esta ocasión mencionan los discípulos de los fariseos. Pero lo que me llama la atención es que
les acompañan, y tenemos juntamente con estos discípulos de los fariseos, les acompañan los discípulos de Juan. ¿Qué Juan? ¿A qué Juan se refiere? A Juan el Bautista. Como bien saben, Juan fue un hombre excepcional. Hemos hablado de él y nos hemos deleitado de la riqueza y la grandeza de este gran hombre del Señor. Juan era aquel Elías que tenía que venir, aquel que antecedía a la venida de Cristo, aquel que anunció la venida de Cristo, aquel que no era digno de desatar la correa de su calzado, pero sí que lo fue para poder bautizarlo. Estamos hablando de este Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista tenía muchos discípulos. Este Juan era un hombre de tal grado de espiritualidad, de conocimiento, de renombre, para que así me entiendan, que tenía muchos discípulos, muchos que lo seguían y seguían las enseñanzas de Juan. Sabemos que muchos de los discípulos de Juan se afiliaron directamente a Jesús. Juan nos enseña y nos dice: es necesario que yo mengüe para que éste crezca. Dice las Escrituras que los discípulos de Juan fueron a Juan, estaban hablando con él, pero siguieron a Jesús. Muchos se afiliaron con él, pero parece ser que otros muchos no lo hicieron. Se quedaron así como a distancia, aún no estaban pegados, no entendieron bien la enseñanza de Juan de que él ya no tenía que aparentar, que estar presente en nada, sino que era Cristo quien tenía que hacer discípulos. Pero aún así parece ser que algunos de ellos no estaban conformes, como hemos dicho, con la actuación de Jesús y con la actuación de sus discípulos. Parecía ser que había afinidad en estos dos grupos religiosos, por un lado los discípulos de Juan y por otro lado los fariseos. Parece ser que había conexión entre ellos, parece ser que estaban afines en concordia porque fueron juntos a quejarse juntamente. Pero no es así en absoluto. Los discípulos de Juan pensaban como Juan. Los discípulos de Juan, al ser sus discípulos, recibían la enseñanza de Juan. Y Juan les enseñó que el templo en el primer siglo, en el tiempo en los cuales ellos vivían, la religión, la escritura estaba completamente tergiversada. Y estos fariseos, que tenían que ser hombres justos que enseñaran, Juan los llama hipócritas. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y estos discípulos de Juan, ¿acaso no iban a estar con Juan? ¿Acaso no sabían esto? No estaban en conciliación, no tenían afinidad, estaban enemistados en ese sentido, pero aquí los vemos cogidos de la mano, porque se repite lo de siempre. Aquellos que no tienen igual pensamiento, cuando tienen un objetivo común, se unen para ir a por ello. Amén. Amén. Así es. No tenían nada que ver los discípulos de Juan con los discípulos de los fariseos. Tenían diferentes pensamientos, pero se unieron porque había un objetivo común que tenían que criticar, un objetivo común que tenían que ir a por él: Cristo. Amén. Amén. Ya sucedió con Herodes, ya sucedió con Pilato y con el Sanedrín. ¿Qué tenía que ver Herodes con Pilato, Pilato con Herodes y ambos con el Sanedrín? Absolutamente nada. Pero en cambio se cogieron de la mano para crucificar ¿a quién? A Cristo. Amén. Amén. Porque Cristo une para seguirle o une para aborrecerle. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Amén. Quizás estos estuviesen de duelo por el encarcelamiento de su maestro y estuviesen ayunando por esa causa, los discípulos de Juan. El sinóptico en Mateo, el paralelo a este texto en Mateo, capítulo 9, verso 15, se menciona el ayuno, pero lo asocia con el luto. Por tanto, quién sabe que estuvieran de ayuno porque Juan estaba preso. ¿Se acuerdan que Juan estaba preso y pronto iba a ser sacrificado? Lo que sí sabemos seguro es que estaban ayunando, ya que la oración denota tiempo presente. Dice la Escritura, lo que hemos leído, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Los que entienden del léxico griego y demás, de la gramática griega, dicen que esta palabra estaba en tiempo presente, o sea, que en ese momento preciso estaban ayunando. Por tanto, ¿qué tenemos? A los discípulos de los fariseos, a los discípulos de Juan, que se encontraban en tiempo presente ayunando. Y por otro lado, tenemos al Mesías y a sus discípulos que estaban disfrutando de un gran banquete en casa de Mateo. ¿Notan el contraste? Mientras que unos se abstienen de alimentos, los otros están comiendo y festejando en casa de
Mateo. Hay un contraste muy fuerte entre ellos y parece ser que esto les molestó porque mientras que ellos ayunaban y estaban con sus rostros mudados, Cristo y sus discípulos no lo hacían. Esta queja no viene porque era un tiempo de ayunar según las Escrituras y Jesús y los discípulos pasaron de la ley. Porque jamás de los jamases Cristo hubiera ido en contra de un mandamiento que estuviera en la ley, y cuando la ley hubiera dicho ayuna, Cristo no hubiera ayunado y hubiera enseñado a sus discípulos que no ayunaran. En absoluto está en ese contexto. La queja viene por el simple hecho de ver el gozo en otros cuando ellos no lo tenían. Amén. Por eso les sale la queja. ¿Por qué vosotros no estáis como nosotros? Y esta agresión involuntaria de Jesús y sus discípulos generó la pregunta: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús, como siempre, aprovecha para dar una magistral lección y enseñar a todos los que estaban allí, a todos esos discípulos, a todos sus propios discípulos, a todo el mundo que estaba escuchando, y después de 20 siglos a nosotros mismos, nos enseña una lección o muchas lecciones magistrales. Y este debería, escucha esto, este debería ser uno de los rasgos que deberíamos adoptar de inmediato de nuestro Señor Jesús. Siempre veía una buena oportunidad para poder enseñar en un contexto casi siempre de arrepentimiento y salvación. Amén. Nunca había una oportunidad mala para predicar para Cristo. Todo lo torcía, lo llevaba a su terreno, y una crítica, una censura, que con malicia o con no, o sin malicia, Cristo lo movía para poder predicarles la verdad y que se pudiera arrepentir. Y yo creo que esto es algo que deberíamos adoptar. Tendríamos que aprovechar cada oportunidad que el Señor nos brinda para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Cristo lo primero que hace es aclararles directamente lo concerniente con el ayuno. Dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Antes de nada, algunas observaciones sobre el ayuno. No dedicaremos el sermón de hoy a explicar lo que es el ayuno en su totalidad, porque tendría que ser una serie de sermones aparte que no conciernen el día de hoy, ya que estamos intentando predicar exegéticamente nuestra serie al Evangelio de Marcos. Pero sí vamos a dar algunos datos, como no. El ayuno en su sentido más básico es la restricción de cualquier tipo de alimento, ya bien sea líquido o sólido. Eso es el ayuno en su sentido más básico. Abstenerte de comer, abstenerte de beber, ayunar. En las Escrituras vemos cómo Dios estableció el ayuno como un mandamiento para con su pueblo. Leemos en Levítico capítulo 16, versos del 29 al 31. Dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo y a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas, esto es ayuno, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Este texto hace alusión a la fiesta, a la celebración y conmemoración del Yom Kippur, el día de la expiación, que se celebra una vez al año en el pueblo de Israel. Y en ese día todo el pueblo de Israel, por estatuto perpetuo, escrito en las Sagradas Escrituras, en el libro de Levítico, está ordenado a ayunar. Por tanto, el ayuno no es algo que viene después, no es algo inventado por el hombre, es algo que Dios inventa. Amén. Es algo que Dios ordena. Por tanto, abstenerse de alimentos, como hemos dicho, tiene que ver, sirve para conectarse con Dios, y es algo establecido por las Escrituras. Bíblicamente, en la ley, en la Torá, en los primeros 5 libros que escribió, que están en la Escritura al principio, solo podemos sacar el ayuno establecido en el día de Yom Kippur. No hay otro que podamos extraer. Pero si acudimos a los profetas y a los demás libros, vamos a ver esta práctica por todos los lados. Vamos a ver esta práctica muy habitual y muy repetida en las Santas Escrituras. El pueblo de Israel, aparte del ayuno convocado y que hemos leído el Levítico,
tiene en su anuario 6 ayunos más que este. A lo largo de la historia se han ido agregando a su manera de completar el año, las festividades, los ayunos y demás. Todos estos ayunos se han ido agregando a su calendario, por así decir, cada vez que ha habido una catástrofe y una oportunidad y un momento en el cual ha habido una tragedia para con el pueblo de Israel a lo largo de la historia y por todo lo que es el planeta Tierra. El pueblo de Israel, por allí donde iba, siempre ha sido perseguido, siempre ha sido azotado, pero Dios siempre lo ha sustentado por cuanto es su pueblo. Y en cada vez que han tenido una dificultad, algo difícil, una mala situación, a lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha establecido 6 ayunos por encima, o sea, sumándole al de Yom Kippur, que lo celebran en el total del año. El ayuno, como he dicho, mis hermanos, es abstenerse de alimentos, pero no es solo abstenerse de alimentos. El ayuno no tiene que ver con quitarte el alimento y ya está, dejarte con ganas de comer. El ayuno no solo es abstenerse de alimentos, sino que tiene un propósito en sí. Por nombrar algunos, el abstenerse de alimentos hace que subyuguemos la voluntad de nuestra carne. Yo os digo algo, ¿hay algo más instintivo que comer? El comer es instintivo. Uno cuando tiene hambre se le activan todas las alarmas del cuerpo y hasta que no come y no queda saciado, no va a parar. Es algo instintivo, es algo que está en el ser humano, porque si no estuviera tendríamos un problema. Si nunca tuviéramos necesidad de comer, no comeríamos, moriríamos y enfermaríamos, moriríamos. Por tanto, es algo instintivo en el hombre y en la mujer. Por tanto, cuando uno se abstiene de comer, está subyugando el instinto más básico, la voluntad de la carne, a la voluntad del espíritu. Los instintos carnales y naturales están siendo subyugados por una voz que te dice para. Y sometemos la carne a la voluntad del espíritu para conectarnos con Él. Porque el ayuno tiene propósitos. El ayuno a lo largo de la Escritura no solo tiene el propósito de afligirse por causa del dolor, sino que se usa como medio de búsqueda y de intercesión. El ayuno es utilizado como un método de búsqueda y de intercesión. Vemos al rey David cuando su hijo estaba enfermo. ¿Y qué hizo el rey David? Empezó a ayunar, a pedir, y cuando murió, ¿qué hizo? Dejó de ayunar, se ungió y salió a la calle. Lo vemos con Esther y sus sirvientas, el otro día lo predicábamos. Mardoqueo le dijo a Esther, ves a interceder al rey. Esther temía de que la iba a matar porque no había sido llamada y le dice, bueno, pues ayunar todos, yo ayunaré con mis sirvientas e iré y si perezco, que perezca. Intercedió a Dios por medio del ayuno. Y como no, un texto súper famoso, un acontecimiento súper famoso que siempre se cita cuando se habla del ayuno. Nínive iba a ser destruida y en cambio el rey y todos sus habitantes, todos, grandes, pequeños, ganado, todo el mundo, ayunó. ¿Para qué? Para poder aplacar la ira de Dios, para interceder al Padre Celestial que detuviera su ira y extendiese su manto de misericordia. Por tanto, el ayuno se utiliza y sirve y corre por toda la Escritura, no solo como un método de afligir el cuerpo, no solo como un método de subyugar la voluntad de la carne, sino un método para conectarte con Dios y pedir en intercesión y súplica hacia Él. Echando un vistazo al primer siglo, en tiempos de Jesús, el ayuno, más que una práctica de santidad y una práctica útil, más que conectarse con el Señor, se había convertido en un espectáculo de vanagloria, mis hermanos. En un espectáculo de vanagloria hicieron de algo santo del Señor un despropósito. Leemos en Lucas capítulo 18, verso 12, ayuno 2 veces a la semana, ¿os suena? Aquí vemos a un fariseo en el templo pegándose golpes en el pecho. Yo soy mejor que nadie, ayuno 2 veces a la semana, y gritando y alzando y diciendo lo que era. ¿Para qué? Para simplemente no conectarse con Dios o pedir el favor de Dios o estar en paz con el Señor o tener relación con el Señor simplemente por aparentar algo que no era. Amén. Ellos no lo hacían por honor al nombre de Dios, sino para aparentar santidad. En Mateo capítulo 6, verso 16, qué reprensión más hermosa y cómo pone en su sitio el Señor todas las cosas. Les dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Estos eran unos hipócritas porque ayunaban y se hacían más de lo que tenían para que todo el mundo supiera que eran hombres piadosos, que ayunaban 2 veces por semana. Pero Jesús los considera y los dice que son unos hipócritas que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? La que ellos mismos buscaban, el favor de los hombres. Porque no buscaban la recompensa de Dios, buscaban ser reconocidos por los hombres. Solo ser reconocidos por los hombres. Es muy habitual ver a mucha gente sirviendo a Dios, no por Dios, solo por el favor de los hombres. Cuán habitual es demacrarse, decir que sirvo y estar en todos los lugares que parece ser que son aquellos lugares donde está la gente que te ve. Pero hay una particularidad en aquellos que públicamente se hacen ver, que en privado no hacen nada para con Dios. Solo tienen servicio y ministerio en el público. Por esa manera de ayunar, no estaba en consonancia con el corazón del Señor. El mismo Evangelio de Mateo, el verso 17 y 18 del capítulo 6, dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Amén. O sea, el que ayuna, nadie tiene que saber que ayuna. Una cosa es que se junte la congregación para ayunar. No, el ayuno no está implícito el que nadie se entere. Pero uno cuando está en su casa ayunando, no tiene por qué publicar que está ayunando. Lávate, úngete, que nadie te vea que estás ayunando. Porque lo que tú en tu intimidad tienes con el Señor, nadie tiene por qué saberlo. Pero tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. No con halagos, no con premios, no con lugares, sino con presencia, respaldándote detrás de cada idea. Gloria a Dios. Esa es la recompensa en público. Amén, amén. Por tanto, ¿qué no es ayuno? Ayuno no es demacrarse, ayuno no es hacerse notar, ayuno no es un rato de oración pensando en la comida que vendrá después. Ayuno no es dar pena a Dios, ayuno no es aparentar santidad ni devoción, nada de eso, sino que ayuno es abstenerse de alimentos para buscar el favor del Amén. Dios único y verdadero. Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Bien, con este breve análisis de lo que es y de lo que no es ayuno, muy por encima, ya han visto, también hemos podido notar el grado de distorsión que había respecto al ayuno en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Lo que muestra que la pregunta tiene lógica. Si aquí todos ayunamos a todas horas, si aquí todos ponemos cara de tristes, ¿qué hacen tus discípulos sin ayunar y comiendo un gran banquete suculento mientras que toca ayunar? Es habitual, es normal. Como hemos dicho previamente, Jesús les contesta magistralmente. ¿Cómo lo hace? Por medio de una serie de ilustraciones y metáforas memorables que aportan grandes enseñanzas. El Señor toma de base unas sencillas bodas, un novio y los amigos de este. Déjenme dar aquí un detalle y una nota, no tenemos prisa, ¿verdad? Un detalle y una nota a la hora de poder estudiar las Escrituras que nos será muy útil. Lo primero que quiero decir al respecto es que una parábola, una metáfora, un ejemplo, tiene como propósito mostrarte una verdad de una forma que la puedas entender. A veces uno quiere explicar algo y no sabe cómo explicarlo, y para hacerlo entender crea una imagen con palabras en la persona que te escucha por medio de una metáfora, una palabra, un ejemplo que al momento te es más fácil entender. Esto es lo que significa. Pero no podemos, en las Escrituras, y en todos los casos, a lo mejor algún caso que sí, no podemos cometer el error que a veces hacemos de querer ver en cada letra de la ilustración una enseñanza y un propósito. Me explico. Si esta parábola, y ahora lo entenderán, si esta parábola tuviera, o estas metáforas, tuviera el propósito de una enseñanza a modo de exégesis, palabra por palabra, o sea, si la ilustración que da el Señor de las bodas tuviera como propósito coger cada letra y cada palabra, hacer una exégesis de ella para dar una enseñanza de cada palabra que sale de su boca, y no una enseñanza general, un principio general, si eso tuviera ese propósito,
nos ubica en esta ilustración a la iglesia como amigos del novio y no como la esposa de este. Si yo tomo por regla hermenéutica tomar cada parábola letra por letra y tengo que seguir esa regla y la hago inalterable, en esta ilustración del Señor la iglesia es amigo y no novia. Noten, el versículo 19 dice: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Noten esto. Sino también todo está en plural y no en singular, ya que no señala a la novia, sino que señala a los amigos del novio. Pueden, están, ellos, consigo. ¿Entienden? Y a los que alude, a estos que habla en plural y a los que alude, son a los suyos, a los que están con Jesús, los cuales está incluido Mateo. Aquellos que creyeron, a Mateo que está juntamente con él. Y a ellos los alude como amigos del novio. Pero si vamos a las Escrituras, en Mateo capítulo 1, Juan capítulo 3, segunda de Corintios 11, y por toda la Escritura, hay un ejemplo claro que corre por toda la Escritura, que nos ayuda a entender de que Cristo es el novio y la iglesia y su pueblo es la esposa. Amén. Pero aquí lo tenemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la parábola y la metáfora del Señor Jesús no pretende ser una exégesis palabra con palabra, simplemente quiere enseñarte un principio. Amén. Quiere enseñarte una verdad. Amén. Por tanto, a la hora de estudiar las escrituras, tenemos que aplicar esto en nuestra manera de interpretar para no poder confundirnos. Porque a veces cuando interpretemos las parábolas y queremos hacerlo palabra por palabra, nos llegaremos a confundir, mis hermanos. No es nada fácil interpretar las parábolas. Es una de las cosas más difíciles que están en los evangelios, mis hermanos. Pero tenía que decirlo. ¿Amén? Amén. Las bodas en el tiempo en que vivió el Señor y en Israel no tenían que ver con lo que hoy entendemos como una ceremonia de bodas. Todo era completamente distinto, incluyendo la duración de esta, la manera de celebrar, la manera de hablar, la manera de bailar, la manera de comer. Todo era completamente diferente. Según dicen, después del casamiento, después de lo que son las nupcias, después del casamiento, el novio pasaba 7 días de festejos juntamente con sus invitados, 7 días después de la ceremonia, con sus amigos, los cuales estaban a rebosar de alegría porque su amigo se casaba. Amén. Cristo enfatiza, y este es la enseñanza de la metáfora, enfatiza lo absurdo del asunto, y esta es la enseñanza. ¿Ayunaríais vosotros si estuvierais de bodas con vuestro gran amigo que se casa? Claro. Esto es lo que Cristo les enseña. ¿Ayunaríais vosotros si estuvierais de boda con el gran amigo vuestro que se casa? La respuesta es una pregunta retórica que con connotación negativa. No, no ayunaríais porque estáis de boda y estáis contentos, y cuando uno ayuna está afligido. Amén. Pues Jesús les dijo, esto es lo que estáis diciendo que hagan estos, que mientras que el esposo está, los amigos no celebren, estén en una boda y se aflijan. Amén. Esto es lo que estáis diciendo. Increíble es el Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Por tanto, con una simple ilustración que todos conocían, que tiene que ver con una boda y los amigos del novio, les enseñó que en días de boda no se puede ayunar. Justo después de aclararles su gran error, no les oculta, sino que les revela que el esposo les será quitado. Se los dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Que el esposo les sea quitado es una alusión clara a la muerte de nuestro Señor Jesús. Si no me equivoco y no recuerdo mal, es la primera vez que en el Evangelio de Marcos Cristo anuncia públicamente que va a morir, que le va a ser quitado. ¡Qué revelación! Les afirma, sí, llegará un momento que el esposo les será quitado. Dice la Escritura.
Esta expresión que aquí muestra Jesús diciendo quitado nos transporta automáticamente al profeta Isaías, a Isaías 53, verso 8, en el cual dice: por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fui cortado de las tierras de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Por tanto, Jesús, siendo pleno conocedor de la muerte que se le avecinaba, vaticinó que vendría un tiempo en el cual tendrían que afligirse, en el cual tendrían que ayunar, porque les sería quitado el esposo de en medio de ellos. Amén. Pero que ese momento no era el momento, aún no había llegado el momento de afligirse, porque el esposo estaba aún con los amigos. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Todo lo dicho hasta aquí nos lleva a una primera conclusión y respuesta. ¿Por qué mientras unos festejaban, los otros se afligieron? ¿Por qué mientras unos festejaban, los otros estaban afligiendo? Escucha bien, porque mientras unos reconocieron al esposo, otros ni siquiera sospecharon que estaba en medio de ellos. Amén. Mientras que uno dijeron, sí, he aquí está el esposo, los otros no tenían ni idea de que el esposo estaba en medio de ellos. Amén. Así es. Miren qué revelador lo que encontramos en este texto, que es un paralelo del mismo tema que nos concierne el día de hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 19 y 20, dice: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado está la afirmación de que el esposo llegaría un momento que debería marcharse. En segundo lugar, encontramos y vemos como en ese momento en el cual el esposo se marcha, llegaría el momento de afligirse, llegaría el momento de ayunar. Pero ha habido algo que me ha roto el corazón en este texto, que va ligado con la conducta de los que estaban con Jesús y con los que vinieron a preguntar sobre el ayuno. Y me ha partido el alma, dice las Escrituras. A continuación dice: vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Cuándo? Cuando el esposo se marche. Pero continúa diciendo: y el mundo se alegrará. Vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Porque aquellos que han visto al esposo, mientras que el esposo está, se alegran, y cuando el esposo no está, se lamentan. Pero aquellos que no han visto al esposo, mientras que el esposo está, se lamentan, y cuando el esposo se marcha, se alegran. Porque lo que te hace alegrarte o desconsolarte en un contexto verdadero es que hayas reconocido al esposo. Amén. Por eso los que hemos visto a Cristo sabemos cuándo tenemos que llorar y sabemos cuándo tenemos que reír. Amén. Sabemos cuándo tenemos que ayunar y sabemos cuándo tenemos que festejar. Pero ahora es momento de alegría porque el esposo estaba con ellos. Aleluya. Los fariseos se alegraron cuando el esposo se marchó. Sin embargo, cuando estaban en medio de ellos, los discípulos de estos y los de Juan querían pena para aquellos que estaban con Jesús. ¿Por qué no tenéis pena? Pero ¿cómo iban a tener pena? ¿Cómo iban a afligirse? ¿Cómo iban a ayunar si el esposo estaba con ellos? Amén. Esta es la reacción natural de aquel que no reconoce al esposo, mis hermanos. De aquel que no lo ve. Mientras está, le molesta. Y cuando no está, se alegra. En la actualidad es difícil extrapolar esto, ya que todo el mundo afirma y desea estar con el esposo. Hoy todo el mundo dice que quiere estar con el esposo. ¿Pero en verdad esto es cierto?
Es cierto, en la boca de todos nos metemos todos. Es cierto, en la boca de todos cuando decimos queremos estar con el esposo y nos alegramos porque el esposo está. Quiero decir que con el esposo no solo viene el esposo, sino viene todo lo que el esposo demanda, exige y aporta. Amén. El esposo no es un muñeco que no habla, no, que no piensa, que no ordena, que no sugiere. Por tanto, no solo viene con Jesús, no solo viene el beneficio, sino también la exigencia. ¿Cuál exigencia? La cruz. Por tanto, quien rechaza la cruz está rechazando a Cristo, que se la dio. Escucha esto. Lamentarse por la cruz es lamentarse porque está el esposo. Hoy todo el mundo dirá que quiere estar con el esposo y dirá que tiene alegría porque está el esposo. Tiene alegría porque dice que está el esposo, pero tiene tristeza cuando el esposo le trae la cruz. Por tanto, aquellas personas que se lamentan y se afligen porque la cruz les es impuesta, no desean ni la cruz, ni tampoco desean al esposo. Cuando la cruz se marcha están contentos, cuando la cruz viene se afligen el alma, porque lo que ellos tienen en sí en realidad, o tenemos en realidad en sí, es que no queremos que el esposo esté. Porque con el esposo viene la cruz. Por tanto, nos entristecemos cuando viene la cruz. Y es lo mismo que entristecerse cuando viene el esposo. ¿Entendéis esto? Pues un poco confuso. Esta anomalía mental y espiritual por parte de sus detractores hicieron que Jesús no solo aclarara lo concerniente al ayuno, sino que matizó el problema que ellos tenían. Y esto lo hizo por medio de dos ilustraciones que expresan el mismo sentido y enseñanza. No tardamos mucho. Una es el remiendo y otra el odre. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Todos los que rondamos ya por los 40 años nos acordaremos de esos chándals con parches, en las coderas, en las rodilleras, en la espalda, en el hombro y por todos los lados. El chándal era de un color y al cabo de los años era de 1000 colores diferentes. ¿Os acordáis de esto? Que hacían nuestras madres cuando teníamos un agujero en una rodilla, nos ponían de esto que lo cosían o lo planchaban y estaban bien los zapatos con nuestros chándals. ¿Os acordáis, no? ¿Qué sucede cuando pasaba esto en los tiempos del primer siglo? Pues lo mismo. Tomaban un trozo de tela y remendaban el vestido que se había roto con un trozo de tela. La única diferencia que hay entre ambas y diferentes épocas es que mientras que en nuestra época se podía hacer con trozos preparados de tela nueva que venían empaquetadas y ya era un cacho de tela nueva que ponías en un trozo de vestido viejo, las telas y los materiales estaban preparados para que coexistieran entre sí. Pero en aquel tiempo, si cogías un trozo de remiendo nuevo y lo cosías en una prenda de vestido viejo, cuando lo echabas a lavar, el trozo de remiendo nuevo encogía. Y al encoger, el vestido viejo que ya había encogido, lo que tenía que encoger, se rasgaba porque el nuevo tiraba del viejo. Y se hacía la rotura peor de la que estaba anteriormente. Después continúa diciendo y dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos no se ha de echar. Los odres para depositar el vino estaban hechos de cuero, generalmente de cabra, cosidos por todos los sitios, dejando un orificio en la parte de arriba para verter el líquido. Cuando el odre era nuevo y se echaba vino que también lo era, no había ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque el vino nuevo, aunque fermentara, después de expulsar sus gases, el cuero, como era nuevo, aún estaba elástico y se adaptaba a la fermentación del vino nuevo que le echaban. Por tanto, vino nuevo y un odre nuevo no había ningún problema. Se ensanchaba el odre en concordancia y en reacción a la expulsión de gases de la fermentación del vino nuevo. Pero ¿qué pasaba cuando echabas vino nuevo en un odre viejo? ¿Qué característica tenía un odre viejo de uno nuevo? Que ya había estirado lo que tenía que estirar. O sea, un odre viejo perdió su elasticidad. Por tanto, cuando echabas vino nuevo en el odre viejo y fermentaba el vino y expulsaba sus gases, el odre no tenía capacidad de estirarse y entonces se reventaba, se desquebrajaba, el vino se perdía y el odre también se perdía.
¿Entendéis esto? ¿Qué es lo que aprendemos de estas dos ilustraciones? Muy sencillo, muy básico, ¿vale? Sin meternos en profundidades. Que algo nuevo no puede enmendarse o guardarse con algo viejo. Que algo nuevo no puede enmendarse o guardarse con algo viejo. Algunos de nuestros hermanos en la fe sostienen que esto está haciendo alusión al pueblo de Israel, a la ley de Moisés como algo viejo, y a Cristo, a la Iglesia y a la gracia como algo nuevo. Y no puede haber compatibilidad entre lo nuevo y lo viejo, entre Israel, entre Moisés, entre la ley, entre Cristo, la gracia. No puede haber conexión. Utilizando estas ilustraciones, hacen una ruptura total entre el pueblo de Israel y la ley del Señor, porque cuando hablamos de la ley de Moisés es la ley del Señor, entre esa ley y el pueblo y Cristo y lo que después se conoce como Iglesia. No hay tiempo para desargumentar esta postura que en mi opinión está completamente errada, pero solo hace falta leer algunos versos que tampoco lo vamos a hacer en el día de hoy, pero solo hace falta pasearte por los evangelios un rato, leer las escrituras un rato, para ver y darte cuenta que aunque cuando vino Jesús marcó un antes y un después en la historia, no ha habido nada más relevante en la historia de la humanidad como la venida de Cristo. Amén. Y cuando Él vino trastornó, mudó y todo se adaptó a esa gracia en potencia llamada Jesucristo. Amén. Pero eso nada tenía que ver con crear una discontinuidad con su pueblo, con crear una discontinuidad con su ley, en absoluto. Amén. Cristo vino a traer todo lo que tenía que haber sido, que se había perdido. Amén. Amén. Pues si no es esto, ¿qué es lo que significa? Aunque lo podríamos aplicar a un montón de cosas y se podría adaptar de muchas maneras, deberíamos ir al contexto. En el contexto de nuestra porción de hoy se repite lo que en la mayoría de casos tiene que ver con Jesús, sus enseñanzas, su mesianidad y lo que esto provocaba en la gente. Aquellos que no le recibieron, a los que no lo conocían, le era tropezadero, le era una locura todo lo que Cristo era y representaba. Es por eso que Jesús hace alusión a lo viejo, escucha bien, porque esto es lo que significa, hace alusión a lo viejo, refiriéndose a sus propias vidas, lo que incluye también su forma de pensar, su teología y su concepto que tenían de la religión que estaban viviendo. Es como si Jesús les dijera: es imposible que podáis entender nada de lo que yo soy, nada de lo que yo hago, nada de lo que yo enseño, con vuestras almas no transformadas y vuestras mentes no renovadas. Es imposible que podáis entender esto, que en apariencia para vosotros es nuevo, pero no lo es, en una mente que no ha sido renovada y en una vida que no ha sido transformada. Amén, amén. Eso es lo viejo y lo nuevo. El pueblo de Israel tenía una comprensión de la fe, una comprensión a la hora de guardar la ley, una comprensión a la hora de entender lo que Cristo era y debía hacer, completamente errónea. La hemos visto con el ayuno. Ayunaban por aparentar, por hacerse ver, por dar muestras de una santidad que no tenían. Incrementaban ayunos cada 2 por 3 sin ningún tipo de sentido. Pero en cambio, en las Escrituras dice Isaías 58, 5, 7, dice: está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Amén. Esto no estaba en boca de Jesús, esto estaba en boca del profeta Isaías. Tenían un concepto completamente tergiversado de la verdad. Se habían hecho viejos, no porque había pasado el tiempo o porque la ley antigua los hacía viejos, sino porque la ley que se dio, que siempre era nueva, en ella se
en ellos se había envejecido porque la habían tergiversado. Amén. ¿Entendéis esto? Amén, amén. Estaban completamente desvinculados del propósito divino, del corazón de la ley. Y como no podían entender a un Mesías de la condición de nuestro Señor Jesucristo, con un alma sin regenerar y con una mente sin renovar. ¿Se acuerdan del encuentro de Jesús y Nicodemo? Nicodemo no era una persona cualquiera, Nicodemo era de la orden de los fariseos. Nicodemo pertenecía al Sanedrín. Nicodemo era un maestro de la ley, lo dice Jesús, un maestro de la ley, pero en cambio el Señor le tiene que aleccionar. Nicodemo va a él de noche y le dice, bueno, lo que tú haces no es normal, esto viene del cielo. Empezaba a vislumbrar Nicodemo aspectos mesiánicos en la vida de Jesús y empezaba a sumar y a medir qué es lo que tenía enfrente. En cambio Jesús le enseñó y lo orientó a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que todo esto que estás percibiendo de lejos es imposible si un nacimiento verdaderamente genuino, si tu odre viejo no se transforma en nuevo, lo nuevo no va a poder albergar en ti. Amén. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. Es por eso que es necesaria la obra regeneradora del Espíritu Santo para poder ser nuevo y así recibir y retener lo que es nuevo. Amén. Qué misericordia tenía Jesús. Qué misericordia tenía Jesús. Utilizó una reprensión para anunciar a aquellos que estaban en error y decirles, hey, que yo soy el esposo. Amén. Esto mismo en ocasiones nos pasa a nosotros, mis hermanos. A algunos de nosotros nos pasa porque verdaderamente no hemos sido transformados ni regenerados por la gracia de nuestro Señor. Y a otros de nosotros nos pasa porque verdaderamente nos falta humildad y somos duros de cerviz. Pero en ocasiones nuestras vidas están endurecidas, nuestras mentes son poco elásticas, son odres que ya han estirado y ya hemos dicho, esto no estira más. Y cualquier vino nuevo que quiera fermentar en nosotros, o entra, fermenta y nos destroza, o no lo dejamos entrar. Es por eso que es de tal importancia no solo aprender, mis hermanos, sino desaprender. Pero más importante que aprender y desaprender es tener una actitud adecuada para lo que las Escrituras expresan. Amén. Porque si esto lo podemos aplicar en un contexto de salvación en muchos, también lo tenemos que aplicar en un contexto de mentes cerradas a la hora de asimilar lo que es santo. Amén. Hemos hecho de nuestros odres ya sin estar elásticos, y todo vino nuevo que viene a nosotros y fermenta, nos destroza. Por tanto, no lo queremos recibir. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos aparte. ¿Pero qué tendríamos que hacer? Subyugar nuestra voluntad a la voluntad del Señor, subyugar nuestros pensamientos a los pensamientos de las Escrituras y admitir que no sabemos nada, mis hermanos. Amén. Y aprender poco a poco, con paciencia y con prudencia, lo que nos enseñan las Escrituras, siendo un odre elástico para que su vino fermente en nosotros. Amén. Amén. ¿Entendéis esto? Amén. No es que sea nuevo, es viejo. El vino nuevo no es nuevo, es viejo. Lo que pasa que a nosotros a veces nos parece nuevo. Y a veces lo que nosotros entendemos que es viejo, que es una enseñanza desde toda la historia que hemos aprendido, en realidad no es viejo, es nuevo, porque es posbíblico. Por tanto, ¿qué es lo que determina qué es correcto y qué no? Las Escrituras. Y todas ellas tienen que adaptarse a nuestro corazón, a nuestra mente, y tenemos que darle oportunidad al error, mis hermanos. Porque quizá hayan cosas que estemos errados. Y tenemos la capacidad dada por Dios para ser flexibles, para ablandar nuestra cerviz, para inclinarnos hacia las Escrituras y con humildad de corazón rectificar lo que
Esté errado lo que no. Por tanto, si el Señor aleccionó a esos hombres que le vinieron a preguntar, nos alecciona en el día de hoy a nosotros. Amén. Nos da una lección magistral en el día de hoy a nosotros. Para que entendamos que somos hombres y mujeres falibles, que nos equivocamos y que en absoluto nos creamos que tenemos el monopolio de la verdad. ¿Entendéis esto? Amén. Terminamos en resumen de todo. Jesús les descubrió cuál era su verdadera condición, contestándoles a una simple pregunta del ayuno. Les enseñó que debían de cambiar, que debían nacer de nuevo. Les mostró que era el esposo. Les mostró el Evangelio en una respuesta, mis hermanos. Amén. No directamente, pero les mostró el Evangelio. Yo soy el esposo, tenéis que nacer de nuevo. Amén. Tanto, mis hermanos, aprendamos de nuestro Señor Jesús. Amén, Y Señor. de las Sagradas Escrituras, en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a orar y dar gracias. Amén.